Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida en este inicio de semana, tenerlo aquí iniciando una nueva semana. Iniciémosla con gusto, iniciémosla con energía, iniciémosla sorprendiéndonos y encontrándonos con la historia. La historia, no importa de qué rincón del mundo sea, es una historia de todos nosotros. Porque lo que hemos aprendido, creo yo, en estos 101 programas que llevamos, con el de hoy, es que no importa si sucedió en la Mesopotamia de no sé dónde, de no sé cuándo, de no sé quién, tiene que ver con nuestra historia hoy. Y de alguna manera repercute con lo que hoy tenemos. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa, me da mucho gusto que nos acompañe en esta aventura de la historia y por supuesto, como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien, yo la voy a iniciar pensando en que falta una semana para que nos vayamos de vacaciones. ¡Ay! Sí. Algunos, ¿verdad? Eso tiene que ver con que nosotros tenemos que anticipar algunos programas para podernos ir de vacaciones. Claro. Pero bueno, ¿no? Ya veremos cómo le hacemos. Ya la Semana Santa. Bueno, ¿cuál es el problema en ir a grabar a la playa? A ver. Podemos hacer. Que fíjate que eso es algo qué rico, que qué buena idea. Siempre me ha llamado mucho la atención. En un mundo como este, en el que la religión y las fiestas religiosas quedan siempre un poco al margen, no importa, el mundo entero en Semana Santa se para. ¿No? Claro que sí. Ya le pusieron la Semana Mayor, lo que tú me digas. Los spring break le dicen los spring breaks, lo que tú me digas, pero sigue siendo una fiesta marcada por el calendario religioso que para el mundo, por lo menos al mundo occidental. Claro, el mundo árabe tiene sus propias festividades. Saludo también, por supuesto, a mi amiga Ana. No, ya llevamos medio programa y no los he saludado. Yo ahorita me quedé pensando, ¿ya los saludó? No. Saludo a mi amiga Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. ¿Lista para las vacaciones? Lista para las vacaciones. Venga, muy bien. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Disfrutando el desorden, claro. Saludo a nuestra productora María. Hola. Y ahora sí, vamos a entrarle a ver qué nos depara un día como hoy. Vamos a empezar porque hoy es el Día Mundial de la Salud. Esto obedece a que en 1948 Naciones Unidas pues se crea la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hay que decirlo en justicia. Aquí hemos dicho muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces, que el modelo de Naciones Unidas está totalmente rebasado y que ya no sirve para lo que era su concepción original. La parte política de Naciones Unidas, pero organizaciones como la OMS, como la UNICEF, como la FAO, hay muchas organizaciones que tienen una importancia fundamental. Y yo nomás le digo, la Organización Mundial de la Salud fue fundamental para definir en la pandemia cómo se trataban las cosas. Y qué bueno que tocas el tema porque también fue como que la gran perdedora del COVID en términos de imagen. O sea, se le vilipendió, hubo quien le echó la culpa a la OMS de todo lo que no le gustó de eso. Hay muchísimas teorías de conspiración de lo que hicieron en ese entonces, pero sí la OMS es de las organizaciones que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, probablemente la que tiene mayor presencia mundial y mayor, lo sepan o no todos, mayor influencia directa, efectivamente en temas no políticos, pero en temas de salud y de salud pública en el mundo. Entonces, pues un saludo a todo la gente de la OMS que conocemos, algunos, y particularmente a todo el sector salud en México, que ha sido, pues vamos, hay que decirlo, medio golpeado, maltratado o hecho a un lado cierto sector, sobre todo institutos de investigación y todo eso. Y yo deseo este año que tengamos algún tipo como de reconciliación, ¿sí? Claro. Y que podamos retomar, porque México está ahorita en un momento justo cuando están atacando tanto la ciencia. En otros lados, hoy está leyendo un artículo de Salón que dice 75% de los científicos entrevistados por la revista Nature, que está muy en temas de conservación, eso, están considerando irse de ese lugar donde están atacando la ciencia, y México es uno de los destinos pues que bienvenidos, ser, que vengan. Claro que aquí sí, necesitamos mentes. Claro que sí, que vengan con inversión también y equipo. Y siempre ha ayudado esto, ¿no? Cuando nosotros recibimos, por supuesto que nos enriquecemos, por supuesto que fundamentamos conocimiento, bases, esa educación. Pues mira, no vayas tan lejos, el Colegio de México, una de las grandes instituciones de nuestro país, es producto de la respuesta. Claro.
de la Y Guerra muchos Civil de- Española exacto. y su gente Y que muchos vino de aquí. los grandes investigadores de la UNAM Ujú. también llegaron con Claro. Son parte del pues, exilio, claro. Pues sí. ojalá, mira Álvaro, lo dices y aquí hacemos ¿Hacemos eco. un llamado? Hoy que en otros lugares del mundo se habla de la ciencia como algo demoníaco, Ujú. pareciera que el medievo se instala ahí. Sí, Ah. sí, caray. Vénganse, aquí tenemos mucho que hacer, tenemos institutos muy Tenemos mucha importantes, gente. Sí. el de salud genómica, ¿cómo se llama? Inmegen, El saludo Inmegen. a todo el Inmegen. Especialmente a una persona del IMGN, Sí, eso del, es una del historia. cuarto piso y no puedo decir. Es una cosa. Pero no, bueno, Naciones Unidas tiene, por ejemplo, instituciones muy importantes, el ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de refugiados. Ujú. Sí. Hoy más que nunca es importante en el mundo, lo Ah. fue en México y lo ha sido en México. Entonces yo sí quería aprovechar este día para decir, sí, yo creo que en el tema político, el Consejo de Seguridad, y todo, Claro. eso ya no sirve para nada, Ajá. pero instituciones y organismos Ujú. específicos que no tienen que ver con el tema político, como salud, como refugiados, como La atención a FAO, la niños, UNICEF. niños, Sí. niños, mujeres. eso hay Se hay habla muy ponderarlo. poco y ahorita no Reconocer. recuerdo el nombre correcto y me disculpen, lo pondremos ahí bien en la pantalla, pero de las organizaciones de las Naciones Unidas, la agencia que se dedica al tráfico aéreo y al control de claro, rutas, es claro. algo que ha mantenido al mundo abierto, Ujú. incluso con guerras como la de Ucrania, bloqueos, sanciones, todo, se encarga de que se hable un mismo idioma, de que la seguridad sea lo más importante y que el derecho de paso sea algo garantizado Bueno, en Claro. los cielos del pero mundo. no solo en los cielos, Álvaro, ahora que tú lo mencionas eso, hay un organismo similar al de los cielos que tiene que ver con la navegación Ah, marítima. también, Ujú. sí, sí. Y cuando en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos dice quiero Panamá para mí porque ya hubo una sanción Ajá. de este organismo que dice, no, espérate, Ujú. la navegación Ujú. marítima no Ah. puede No es estar de en manos de, nadie. de un presidente ni Claro su que sí. capricho, Sí, Exacto. sí. y le puso un hasta aquí. Ajá. Vamos a ver hasta dónde lo aguantan, porque ya ves que también Sí. el otro es No, berrinchudito, es ¿no? que de hecho estamos viviendo unos tiempos en los que la ONU misma y sobre todo muchas de estas agencias podrían acabar. Muchas de hecho están en Bruselas o en otros lugares, o sea, sus sedes, pero todos tienen relación con Nueva York, pero podrían realmente acabarse yendo todos. Ujú. ¿Sí? Bueno, hay que decirlo ya para terminar con este tema. Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, retiró sus fondos Así es. Sí, de toda de, la ONU. no solo de la ONU, sino de organizaciones como la Organización Mundial de la Sí, Salud. claro. Sí, Ujú. sí. Dijo a la OMS, no vamos a darle más fondos, Ah. entre otras cosas porque su secretario de Salud es antivacunas. Claro. Ahí te encargo Sí, sí, cuántos sí. fondos le van a dar. Por Y- eso hace poco, como Hizo decías, peligro. ¿no? Sí, Mm. claro, sí, claro que sí. pues Pero- hay una epidemia de viruela ahorita en Texas. Bueno, y Sí. decías, Bueno, no, nada más para cerrar el asunto de Donald Trump. O sea, decíamos hace unos programas que acaba de entrar y parece que ya movió el mundo. este señor, ¿no? parece que han sido Sí, meses lleva meses. meses, bajo el agua, ¿no? años, exacto. Bueno, pero siempre ha sido así. Sí. Los actos de gobierno siempre han causado mucha polémica. Es cierto. Fíjate, en el año 529, o sea, Mm. 529 de nuestra era, el emperador Justiniano en Roma, Ujú. avala, sanciona el primer tomo del Corpus Juris Civilis. Iuris civilis, ¿no? A ver, dime Que es el bien, porque No, es el me lo cuerpo de corrigió derecho. 3 veces y no lo dije bien. No, perdón. sí, pero es el cuerpo del derecho civil, es decir, pues el emperador Justiniano era el Justo. emperador y del imperio bizantino, Ajá. Ujú. que por supuesto que en ese momento era un imperio muy fuerte, que tenía un conocimiento muy, muy cercano a las leyes romanas Ujú. y pues a todo el mundo griego, todo el conocimiento grecolatino. Ujú. Entonces, bueno, se instala esta cuestión del derecho civil y pues, que después van a ser los textos legales de todo el imperio bizantino y que Ajá. hoy en día también Sí, sí, terminan claro. siendo pues el origen de Sí. nuestro derecho El derecho moderno. romano Pues esa es una el parte, origen de nuestro derecho. para nosotros el derecho romano, como entre otros Julio César lo consolida, va a seguir una ruta, vamos a decir, occidental por Francia, ¿no? Y justo en la Revolución, y en Inglaterra también, donde es el otro sistema de jurados y juicios presenciales que van a marcar en Occidente las escuelas de derecho. Pero el derecho de Justiniano y Teodora, porque también hay que mencionar mucho el papel de Teodora, ellos fueron los cogobernantes del partido, del Imperio Bizantino, que son un ejemplo muy curioso de una pareja que gobernó.
Claro que sí. Que los historiadores se hacen bolas o hacen debates de qué salió de quién, pero ciertamente esto y muchas otras cosas del gobierno es un trabajo conjunto y le da a este Código Civil una naturaleza un poco más, vamos a decir, suave, realista y pragmática. Sí. Es el que priva en los países más de la Unión Soviética, del bloque del Este, las culturas eslavas, Sí, donde Europa la Oriental. iglesia, exacto, donde la iglesia rusa ortodoxa tuvo influencia en algún momento. Totalmente, claro que sí. Y bueno, es parecido, pero es bastante más pragmático y puede que explique mucho de por qué todas las personas que vienen de estos países, así como Bulgaria, Rumanía, y todo, tienen actitudes más relajadas respecto a ciertas cosas y la Es cierto, sexualidad. no estaban en su edad media. Lo que no Ajá. estuvo relajado fue unos años después, en el año 611. Ujú. Vámonos al continente americano, a lo que hoy es nuestro país. En el 611, el rey maya Unef-Chan, ¿Unesha? Uneshan, ¿Unesha? Ajá. hoy todo me lo corrige. A Ah. ver, Es que se oye bonito. platícanos tú bien, dicha, porque yo, mi maya como mi además, como mi latín es muy malo. Unesha. Como de nosotros es la que más recientemente ha ido a Yucatán. Le da Ah, gusto. no, hemos ido las dos, ¿verdad? Ah, De sí, viaje. sí, sí. A ver, No, si nos cuéntanos, hemos ido a cuéntanos, Campeche. Pía, ¿qué ya. pasó en el 611? Mejor Bueno. platícalo tú, porque yo no doy una hoy. Saqué a la ciudad del estado rival de Palenque. Entonces, bueno, entre ellos sí había una rivalidad muy, muy Muy fuerte. El O saqueo, sea, entonces... Calakmul saquea es- Palenque. Exactamente. Sí, Ándale. sí, sí. Calakmul es entonces el lugar sagrado más importante y más fuerte. Bueno, se sabe por la escritura maya y sobre todo pues en las estelas, donde la mayoría de estas historias pues se escribían de esa manera, ¿no? De manera más iconográfica, es decir, más de una escritura, pues de imagen. Imagen, Como de escritura. emojis, pues. Como ojitos. Eso me Digo, gustó. Para nuestra audiencia más joven, que así, ¿Qué cosa se que estoy sabe? imaginando, pues así. Claro, claro, ¿qué se sabe? Pues justo el nombre de este rey, o sea, son como pequeñas piezas ¿Cómo que se llamaba? A ver, todavía... dilo bien, porque yo no lo dije bien. Unesha. Unesha. Exactamente, Ok. Shah. Bueno, se sabe y se añadían muchos conflictos bélicos entre Palenque y Calakmul. Ah, Tanto así que termina No se llevaban bien, Calakmul, pues. ¿no? Invadiendo Palenque. A ver, Palenque también era una gran ciudad. Si Una hemos ido a Estados maravilla, Unidos, sí. una maravilla también. Pero Calakmul termina invadiendo y tomando Que posesión si de tienen estas zonas. oportunidad, Por favor, visítenlo. visítenlo. Es- Palenque y Calakmul. Los dos. Calakmul Ambos. está metido en la selva como Estaba. 20 kilómetros y es una locura. luego algo llegó el interesante. calentamiento global y ya no hubo Dijo selva. algo interesante, Ana. Estaba metido en la Oye, selva. otra cosa, pero bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno, no se sabe mucho de cómo fue tal cual la batalla, pero sí que hubo una invasión, ¿no? Ujú. ¿Quién fue el rey? ¿Cuánto tiempo estuvo en la invasión? Y pues la fecha. Entonces, Que estén las estrellas. Y lo que se Exactamente, llevaron, que están las porque digo, Ah, también pues era una claro. tradición, y Sí, digo, esto máscaras también de desde los jade, por sumerios y supuesto. los egipcios, es una tradición de poner los desfiles de los trofeos de guerra. Entonces, si haces una expedición de saqueo, pues Pero fíjate- presume lo que fíjate te que- Saqueo y el mismo sitio. Y- Sí. O sea, pero se quedan con el si sitio. obedecemos un poco a lo que era la tradición mexica de las guerras floridas, Ujú. Ok. Ujú. sí, gran parte del botín, no lo sé si era así en el mundo Ok, maya, ajá. tú que conoces mucho, dínolo, gran parte del botín era tener prisioneros para sacrificarlos. Sí. Ah, claro. Eso, las mujeres, Impresionante. Siempre los eran un mismos botín. sitios, por supuesto, y las tierras como tal. Entonces, vaya, era tomar todo. Por eso muchos dicen que colapsa el mundo maya con estas mismas invasiones entre ellos. Pero siempre están peleando en el mundo maya. O sea, Sí, no tenemos que pensar al totalmente. mundo maya como Como un Como el solo botín. eje. un solo imperio, sino eran muchos imperios. O sea, es otra época, pero está Chichen Itza, está Uxmal, que también pelean entre ellos. Sí. O sea, Es cierto. siempre hay todas estas pequeñas Son guerras. ciudades-estado Comunidades. que de Estado. repente hacen imperios temporales cuando conquistan algunas alrededor y luego Ujú. también decaen y llegará otra que sube, pero sí nunca hubo una preponderancia, una homogeneidad en el mundo maya. Ujú. En la política. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Visite Calakmul. Sí, por ¿no? favor. Yo no la Y conozco. Palenque. María sí la conoce. De mis Es- lugares favoritos de México. De sus lugares favoritos de México. Pues habrá Totalmente. que ir. Ah. Habrá Sí, que ir. Sí, Hay sí, que sí. ir. Y yo siempre le he dicho, tanto que dicen, no, es que ahora está bien difícil conseguir la visa de los Estados Unidos.
¿para qué queremos qué? viajar? Claro que Vámonos a sí. Calakmul, ¿para qué Exacto. quiero ir a Sí. Las Vegas? Hay mucho que Mejor voy a visitar aquí en Calakmul. México. Hay mucho mucho. que ver. Tiene mucho que ver aquí. Vámonos a Carlos. 1521. Ah, En 1521, ¿se acuerdan que ayer el viernes hablábamos Sí. de que Sir Francis Drake completa la circunvalación, la circunnavegación navegación, de la Tierra. la Ah, circunnavegación de la Tierra 60 años después de el Ay. Cano? Ujú. Ay, Carlos, Bueno, exacto. el Cano termina una expedición que inicia siendo el capitán Magallanes. Un día como hoy de 1521, el navegante portugués Fernando de Magallanes, en esta primera, en este viaje que hace, llega a Cebú y ahí moriría 15 días después. Ujú. Cebú está, ¿por dónde? Por las Filipinas, es por Sí, Indonesia, ¿verdad? ¿no? por la Indonesia, ¿no? Sí. Porque Eh, hay que decirlo, Magallanes pues muere Por meterse en un pleito local. por meterse en un Pero pleito. bueno, pues le Exactamente. tocaba, no es que haya querido meterse, en serio sí le tocaba, porque se dice, a ver, fue la batalla de Mactán, Ajá. ¿no? Entonces, por herida de una pierna que, pues claro, una lanza, y muere en este combate, pero sí le tocaba, porque se dice que en la navegación, o sea, ¿cómo se dice? Cuando llegan a una tierra. Recala. Atracan. Exacto, Ajá. se quedaron muy atrás y ellos empiezan a caminar y es cuando ahí la batalla empieza. Ajá. Es decir, a ver, un poco, ¿no? Ujú. Esta claridad. O sea, sí, pero él sí se hace parte de un conflicto que Sí. no le Sí, tocaba. que no le tocaba. Esa Toma parte en una es guerra, una lucha en tribal. una lucha trivial, en la que él dice, bueno, pues voy de tu parte. Ujú. Y claro, no, lo que Ya, no, claro. y cuenta Sí. incluso la leyenda Ajá. que ellos llegan aquí y, entre otras cosas, venían muy sedientos de mujeres. Ah. Así es. Y el rey, y el rey tribal le dice, oye, no, yo tengo aquí unas niñas bien bonitas, te las voy a regalar, pero Tengo un problema con tengo mi un vecino. problema aquí con mi vecino, que ellos quieren robarse a estas mujeres, pero Sí. yo te las doy a ti, no más, Échatelos. échatelos. Y bueno, lo que dicen las memorias de Sebastián Elcano es que dice que inicialmente Magallanes dice, no, yo no me quiero meter en eso, Sí. pero tenía toda la tripulación diciendo, oye, no le Ya, hagas, ¿no? vamos a entrarle porque nos van a Sí. regalar Sí. a estas mujeres. Y entonces dice, bueno, pues si quieren le entramos, al fin que yo creo que la ganamos rápido con Ajá. 2 balazos que les aventemos, pues no fue tan No fácil. Pero ellos no Subestimaron llevaban a las los armas, otros. no bajaron las armas. No bajaron las armas, pero también sí eso fue lo que las debilitó. detonaron cañones desde sus... Sí, exactamente. Y bueno, antes de digan, bajar. con el tronido los asustamos. asustamos. Pues no fue tan fácil. Pero- Y termina esto costándole a la postre... O sea, siempre son enredos de faldas. Sí, la historia... Exacto, para No qué siempre, le pero hacemos muy al seguido. cuento? La historia Sí. está muy movida por enredos de faldas, ¿eh? Ujú. Muy movidas. Un día también tendremos que hablar de cuántas cosas ha movido la historia este tema de faldas. De faldas. El espionaje, No, ¿no? no, También lo las que tú me mujeres digas, en ¿no? medio. Sí, claro, claro que sí. Bueno, vamos a seguir porque en 1798, o sea, ya dimos un brinco, Ujú. en lo que era el Mississippi, en el territorio de Mississippi, es reorganizado todo este territorio por disputas entre Estados Unidos y España. Estas disputas se expandirían hasta 1804 y posteriormente, pues esto se soluciona en 1812 cuando ya no había mucho para dónde hacerse, Muy ¿no? posterior, ¿no? Pero Imagínate. bueno, cuando uno piensa en el Mississippi, hay que pensar que ahí estaba también la presencia española. Claro que Sí, sí. es que es justo la frontera entre lo que hoy son los estados del sur y Florida. Claro. Entonces, no estaba algo bien demarcado. Además, al oeste está Luisiana, que era de los franceses, o que lo fue durante mucho tiempo. Entonces, ahí había varios elementos que hacían confusa la situación. Y además hay que pensar que el Mississippi es navegable. Claro, Y entonces, claro que es es importantísimo. importantísimo. Sí, tener la el dominio. desembocadura de un río es controlarlo. Y todas estas posesiones que tuvieron los españoles en la Florida fueron medianamente importantes para ellos porque ante la riqueza que había en las colonias en México, en el Perú, Ujú.
pues ahí las tenían, pero era un pantano mugroso, como Sí, que no veían, claro no le que sí. veían mucha utilidad. Y entonces, sí, ahí estaban, pero se concentraron importantemente en México, Ah. en Perú, en la parte continental, o lo que hoy conocemos como América Latina, ¿no? Pero fundamentalmente la presencia en la Florida fue Pues también. mínima. Tan es Sí. así que hay muy pocos nombres españoles en Florida, por ejemplo, comparado con California. Sí, claro. Hay más nombres, de hecho, seminolas y de Tallahassee, de indios originales, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en lo que se nos prende en un cerillo. ¿Mm? Le voy a platicar por qué. ¿Sabe usted ¿Qué cuándo se inventaron los cerillos? Yo se lo platico. Las cerillas. Las cerillas en el español ibérico. Vamos a regresar y le contamos de los cerillos, la cerilla. Y les cerilles. Y las cerillas. Y las cerillas. Estamos de regreso en un minuto con usted. Pues ya estamos de regreso aquí en este segundo bloque, última parte de nuestro programa de hoy, y hablábamos antes de irnos de las cerillas, los cerillos, les cerillas, ¿no? Para ser correctos y Ajá. ¿no? No ofender a nadie. No ofender a nadie. Fíjese usted, esto que fue tan común, que yo siempre he dicho qué gran avance. Claro que No, sí, qué gran el contribución. fuego en- Porque antes hacías fuego que con un pedernal, No, ¿cómo? Eso se dice, yo lo he intentado y no me da manera. No hay manera de hacer. Yo lo que rescato más de este invento es que su inventor, en una época en la que ya existían las patentes, todo el mundo le dijo, no, pues paténtalo, o sea, que te vas a Claro. volver hipermillonario. Él dijo, no, ¿cómo crees? Esto es algo tan básico, tan mínimo, tan necesario para todo el mundo que no puede ser de una persona, no puede ser Mira de una qué compañía, sorprendente. no puede ser controlado por... Es para todos, ¿no? Y estamos hablando de John Walker. Ujú. Porque John Walker en 1827, este hombre es un químico que descubre pues esto, ¿no? Que el fósforo, bueno, ahorita No, nos ahorita, platicará. ajá, porque es antes del fósforo. Él Ajá. vende la primera caja de cerillas Ujú. que había inventado un año anterior, un Sí. año antes. Pero a ver, ¿cómo eran estos primeros Es que cerillos o no cerillas? son de fósforo, sino son de antimonio. Pero el Ah, antimonio es tóxico. Entonces, No, claro, cada vez bárbaro. que si de por sí el fósforo huele, tiene un olor como muy A mí me penetrante. gusta. Ajá. Ay, ay, que le gusta, le gusta. Para que El vea olor usted. le desagrada. Mi Para esposo que lo vea detesta, ay, prendiste cerillos, ¿no? Ujú. Pero bueno. Y lo que hace es, bueno, hace estas cerillas y, como dice Álvaro, no las patenta. Y entonces, 3 años después, como es muy tóxico, 3 años después, otro químico le pone el fósforo para que ya no sea tan venenoso el Ajá. uso de estas cerillas. Y hoy las que podemos comprar en el Son de súper fósforo. son de fósforo. Ujú. Sí. De hecho, hay lugares donde se les llama fósforos a Fósforos. las Ah, sí, cerillas, ¿no? cierto, claro. Saludos a todos nuestros Sí, amigos sí. argentinos, por Un cierto. fósforo. Y yo tengo una duda. ¿Cuánto habrá pasado de esta invención al cuento de la niña y las cerillas de Hans Christian Andersen? Ah. No sé cuándo se publicó. A ver, ¿Cómo me encanta meter toritos, verdad? Pero bueno, si no sabemos, no pasa Claro, nada. pero ahorita Y nos nos avienta al aire y Me quedamos todos surge, con me ganas. surge, me surge la duda. ¿no? cuentas matemáticas y no nos da porque no sabemos Pero exactamente, ¿no? fíjate, ¿qué sería del mundo hoy Ujú. sin Claro que Sí, sí. sí, las sin el- cerillas. ¿sí? Bueno, ya es, habría que decir. ¿no? Y digo, ya hay hasta estos que En recargas. diciembre de 1845. Fíjense, 2 siglos. No es cierto. No, no. 15 años 15 después. años. Sí. 1827. Pues es que yo creo que era esa novedad, ¿no? Pues Era sí. el Y se objeto. vendía, o sea, y sí necesario. era una cuestión que se podía vender. Ahora, hablando de públicamente. prender una chispa, hay quien se pasó. Ujú. Porque fíjese usted, le platico que en 1906, en Italia, el Vesubio entra en erupción y termina con Nápoles. Yo sé que esto no tiene que ver con un cerillo, pero tiene que ver con fuego. Ajá. Tampoco es fuego, es lava, pero. Bueno, pues sí hay fuego, ¿no? Bueno, Ah. sí, sí. Ahí yo veo un montón de fuego. Bueno, o lava o lo que usted sea. Y Los muchas niños sí chispas. te siguen, ¿eh? O sea, Ujú. porque los niños sí son así de algo minúsculo a algo Pero mayor. es que yo les tengo mente de encanta. niño, yo tengo espíritu de niño. Espíritu de niño.
Bueno, pues el Vesubio, ¿cuántas veces ha entrado en un... 50. ¿No, de veras? Ándale, eso sí que es un La volcán primera activo. es en el año 79 después de Cristo. Ah, Las más famosas, por supuesto, son las de Plinio. claro. Que El se sube a un Vesubio barco chileno, y va a verlo y claro, se muere viendo aquello. Pero bueno, están las de Plinio. Pero se murió sabiendo. Se murió sabiendo Y cómo viendo. se hacían las erupciones. Lo ¿no? mató la curiosidad, diríamos. ¿no? Pero se murió sabiendo. Y bueno, pero entre todas estas, pues están 50 erupciones. 50 erupciones. O sea, es un ¿Sigue volcán. activo ese volcán? Sigue activo ese volcán. Oh. Bueno, Da pues en ese lata, da entonces, mucha lata. Nápoles en 1906, Ujú. muy contemporáneo, Sí. queda devastado por la erupción del Vesubio. Ujú. Quienes estaban devastados, fíjense cómo ando hoy con mis tweets, Mm. quienes estaban devastados eran los norteamericanos en 1933 Órale. por la prohibición del alcohol. Ah, sí. ¿no? Ay, sí. Ya sabe usted que pues para todo le buscaban, había los, ¿cómo se llamaban los Speakeasies. bares? ¿Cómo? Speakeasies. Speakeasy. Speakeasies, Que ¿no? ahora están otra vez de Están moda, de moda, ¿no? pero por otras razones. Sí, Pero pues sí. más por vivir la experiencia, ¿no? No, curiosamente, bueno, hay distintos, pero ya que entramos en el tema, no es por las prohibiciones de tabaco, o sea que una vez más la prohibición. O sea, O sea, hay gente que no quiere Ah. estar en una, no todos los speakeasies son de eso, Ah, pero ok. sí hay varios y hay algunos, por ejemplo, que son solo de vapor bar. ¿sí? Ah, Pero entonces, como está prohibido o mal Claro. visto en otros lados o en público, pues se juntan para hacerlo allí. Claro. mira, Pero qué un interesante. speakeasy es un bar o un lugar de reunión que no parece serlo. que andas A por ver, el refri. puedes entrar en lo que parece una puerta de refri de estas grandes de carnicero, puede claro. ser un librero Librero. que se corre al lado así muy James la Bond experiencia. y adentro está la fiesta, puede ser eso. ¿no? Ah, mira qué interesante. Bueno, en 1933 está en plena ley seca los Estados Unidos, pero en ese momento se dan cuenta que hay que aflojar un poco la tuerca Sí. y derogan esta prohibición para la cerveza, solo para la cerveza. Y tenía que ser una cerveza muy ligera, Sí. de 3.2%. De Hoy, hecho, hoy la cerveza anda por el 6, 6 a 9, 8, sí. 9. Hay una ¿no? canadiense buenísima que se llama Moosehead, que es de 12, se la recomiendo mucho. Pero no, lo que pasa es que en este grado alcohólico, de hecho en inglés le dicen más ale que beer. Ujú. Y tiene también mucho que ver con factores culturales, económicos también, porque había zonas, en particular alrededor de Pittsburgh, Pensilvania, donde establecieron muchos alemanes que, y sigue siendo, ahí está Budweiser, la industria cervecera ya se había establecido allí. O sea, había mucha gente sin trabajo y muchas poblaciones sin... el ale era algo que se tomaba hasta socialmente, familiarmente, de hecho, los niños tomaban ale. El root beer original, de hecho, es un ale. Y tiene 3 grados de Lusac. Entonces, se trataba de aminorar un poco el impacto en poblaciones que tenían una cultura más de alcohol, sobre todo en términos familiares, sociales. ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 3%. minutos. Hay cosas que no podemos obviar. Un día Ujú. como hoy, en 1969, Ujú. se publica el RFC1. No es el registro federal de No. Lo que pasa es que aquí Sí, yo lo lo leí. decimos. No, en esta era de las siglas. Esto es el ¿Qué tanto, RFC1. ya? Y usted dirá, ¿y esto qué es? ¿Y por qué lo publican en Estados Unidos? ¿Y por qué es importante? Esto, que es un Sí, protocolo, claro que sí. ¿Sí? se considera la fecha del nacimiento del Internet. Ajá. Lo que ha cambiado la faz de la humanidad. Claro Ujú. que sí. Mira que me impresiona es la fecha. 69. 69. 69. Sí, sí, sí. Sí. No son los milicos. Ajá. Sí, claro, claro. exactamente. Es un desarrollo militar, Sí, sí, sí. pero bueno, ahí tenemos una fecha concreta. Los grandes avances de la humanidad no tienen una fecha tan concreta. Mm, Sí, Sí, normalmente podremos no. hablar de muchas cosas, de cuándo pudo domesticar el fuego, cuándo... Es usted decir, diga, este desarrollo. Sí. ¿no? este desarrollo, Esta pero espiral. pocas cosas son tan fundamentales Ujú. como la imprenta, por supuesto, Ujú. y demás. Esta tiene una fecha concreta, que es un día como hoy, Medio de comunicación también. Ah. parte de- medio de Medio de comunicación. comunicación. Y vamos a terminar rápidamente. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. 2 minutos. Yo quiero que Álvaro nos platique de algo que nos decía muy entusiasmado cuando preparamos este programa. En 1985, el dúo británico Wham Ujú. se convierte en el primer grupo musical de Occidente en dar un concierto en la En China China. continental. Sí, y de hecho hasta hicieron un documental de eso. Fue una gira, tocaron en varios lugares en China. Era el primer grupo occidental que veían. Hay una anécdota muy curiosa porque el gobierno chino ya tenía esta idea de apertura
pues de comunicaciones y cultural, pero no querían que fuera un grupo de metal o maquillado o no fuera a ser político radical. Entonces estos dos chavos ingleses, pues muy sanos, se les hicieron ellos muy sanos, y lo eran, ¿no? En general, pero lo que no sabían, porque era un secreto a voces en la industria musical inglesa, pero él no lo quería hacer muy público. De hecho, los dos eran gays y tenían en ese momento una relación, y esto a los chinos, cuando ya los conocieron, fueron, oh no, mejor me hubieran mandado unos matudos maquillados, pero bueno. Entonces, ese documental, entre otras, habla un poco de la historia tras bambalinas, de todos los esfuerzos de los chinos por mitigar eso, por controlar las entrevistas y particularmente decirle a los fans, o no fans, a los asistentes, que se emocionaran, pero no mucho, ¿no? Porque decían, si esto trasciende, no Claro, queremos claro. así que nos vean igual de decadentes, ¿no? Esa era una de los prejuicios de los países comunistas y socialistas respecto a Occidente, siempre fuese que eran culturas decadentes, ¿no? Y para ellos, y bueno, lo estamos viendo otra vez hoy en día, para algunos de estos países ya no son socialistas, ya no son comunistas, pero sus prejuicios anti-homosexuales ahí siguen, ¿no? Y el tema siempre de los gobiernos de querer controlar lo que le guste y no le guste a la gente, lo que sienta, no sienta, de quién se enamore y de quién no se enamore, de lo que es bueno y de lo que es malo, Ujú. es una constante en la Una historia, ¿no? historia. Sí. Y eso es la idea de siempre imponer una forma de ver el mundo. Y siempre ha ¿no? fracasado, ¿no? Como que Siempre no termina aprendemos. Ajá. fracasando. Lo que no ha fracasado es este programa. Yo lo disfruté mucho. Espero que usted lo haya disfrutado también. Ujú. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Espero hayamos hecho de estos minutos un momento agradable de su día. Muchas gracias, querida Pía. Gracias, Carlos. Gracias, querida Ana. Muchas gracias. Gracias, querido Álvaro. Gracias, Gracias a querida usted. María. Mm. Muchas gracias a usted. Nos vemos mañana en otro viaje por la historia de 24 minutos. Listo. Que debe...